Seguimos con el culto público, hermanos. Antes de iniciar con la reflexión de mediodía, me gustaría dar un anuncio a la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece. El día miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión los miembros de la Iglesia y algunas otras personas que se han añadido en la marcha de estos últimos meses. Personas que están a punto de llegar a la membresía. Algunos de ellos ya se han bautizado o ya vienen bautizados, pero que consideramos importantes que estén en la reunión. Les he mandado al grupo de la iglesia una lista de aquellos hermanos que deben estar presentes. No mencioné a todos los miembros, sino únicamente a los representantes de cada familia. Y yo sí les animo a que por favor, hermanos, consideren este llamado como un llamado de suma importancia, porque en esa junta vamos a tratar algunos temas importantes como la reactivación del culto público de manera presencial. Hemos ya encontrado un lugar para reunirnos y es importante que tratemos asuntos tanto del lugar como de los roles que nos toca a cada uno de nosotros como miembros en el cuerpo de Cristo. Entonces, quienes estén en la lista, por favor, asistan, hagan el esfuerzo de llegar o confirmen si no van a poder ir por lo menos para ver la forma de hacerlo después con usted. Pero de preferencia estemos por favor todos reunidos este miércoles a las 6 para poder tratar estos asuntos. Si por ahí alguien se me pasó, les pido por favor que me lo hagan saber. Y también mencionar, ¿no?, que hemos avanzado un poco con respecto a la cuestión del contagio. Al parecer ha disminuido un poco, incluso hay campañas políticas en la calle, aglomeraciones, y creo que es el momento oportuno ya para podernos congregar y seguir edificándonos en el cuerpo de Cristo. Por otra parte, también tenemos que tratar los asuntos de ministerios, aquellos que están sirviendo al Señor en alguna de las áreas en la iglesia, que retomen sus cargos o que reconsideremos si deben de hacerlo a la luz de la Escritura. Y también, bueno, mencionar que nos vamos a reunir en la casa de nuestra hermana Virgen de Lourdes. Es una hermana que tiene unos meses, se ha integrado al estudio en nuestra iglesia. Estábamos en un proceso con ella de aprendizaje, atendiéndole en el discipulado. Y la hermana ha prestado su casa, tiene un patio grande para poder platicar con una sana distancia y hacerlo de manera más amena para todos nosotros. Entonces les pido por favor que aparten ese día. No es cualquier cosa, hermanos, es algo para el Señor y para darle seguimiento a la obra de la iglesia. Entonces yo sí les pido a que lo valoren, lo consideren como importante, y que aquellos que obviamente no avisen, no asistan, pues se da por entendido que están de acuerdo con todo lo que tratemos, ¿no? Bueno, entonces ya tratando esto, hermanos, pues deberíamos darnos gusto que vamos a empezar a congregarnos, a cantar, a adorar a Dios en conjunto, a orar, a estudiar la palabra. Y bueno, también anunciar, ¿no?, que nuestra hermana Ernestina está pasando por una situación difícil de enfermedad. No sé si algunos ya se pudieron comunicar o pudieron visitarla. Tiene un problema de cáncer en los pulmones. Parece que ya está avanzado. Y yo les animo a que estemos orando por nuestra hermana y que por favor se den el tiempo también de visitarla, auxiliarla y ayudarla de acuerdo a las posibilidades que el Señor nos da. Bueno, siguiendo entonces hoy con la reflexión, recordemos que estamos estudiando las cartas de Pedro. Específicamente estamos dando inicio con la primera carta de Pedro. Las dos cartas en conjunto conforman lo que sería un exhorto para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. Y lo que necesitamos a la fecha, todo cristiano, es un entendimiento claro, un entendimiento limpio de las circunstancias, de la verdad, de lo que escuchamos. Y en ese tenor, la primera carta de Pedro es una carta que trata sobre asuntos que tienen que ver con la opresión, que tienen que ver con la persecución, que tienen que ver con una serie de eventos
complicados, difíciles para todo cristiano mientras se encuentre en este peregrinaje que se realiza en este mundo temporal. De manera que mientras estemos en este mundo, vamos a experimentar diversas situaciones de conflicto, diversas situaciones de opresión, de persecución, tribulación, pero esto gracias al hecho de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces la primera carta de Pedro fue escrita en una época en la cual el cristianismo había sido perseguido, probablemente en los tiempos de Nerón. Se da una dispersión por lo que leemos en el capítulo 1, versículo 1, y el apóstol Pedro escribe con la finalidad de proveerles consuelo, guiarlos a una esperanza viva que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiere despertar un limpio entendimiento para que ellos puedan desarrollarse como cristianos en medio de un mundo perverso y opresor. Nos enseña a cómo vivir una vida santa, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien también cuando estuvo en este mundo fue oprimido, perseguido, humillado, y entonces en su ejemplo tenemos la mejor forma o la mayor expresión de amor para conducirnos en medio de un mundo perverso. Por otra parte, el día de hoy vamos a examinar lo que será el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Recordemos que la lección que nuestro hermano Aurelio nos dio hace 8 días tenía que ver con la resurrección de entre los muertos, lo que Pedro llama una esperanza viva. Y nuestro hermano muy claramente nos explicaba cómo esa esperanza viva se dio por el hecho de que Dios nos hizo renacer, según el verso 3, y que esa esperanza viva o esa resurrección que vamos a experimentar en un futuro, la tenemos gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos. Bueno, precisamente ese cuerpo glorificado que vamos a recibir, según el verso 4, como lo explicó nuestro hermano, es una herencia de Dios, pero es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia eterna, gloriosa, que no se puede marchitar. Y que precisamente esa experiencia o esa grandiosa herencia la vamos a recibir en los cielos, no en esta tierra. Y por último se nos dice que será manifestada en los últimos días. Cuando Cristo venga por segunda vez, en ese día final, es cuando seremos levantados del polvo de la tierra o seremos arrebatados juntamente con Él para recibir esa esperanza de la cual nos habla el apóstol Pedro. Bien, pues todas esas cosas hermosas, todas estas cosas gloriosas que nos llenan de gozo, de alegría y que nos hacen entender que aunque perdamos la vida en este mundo, la hemos ganado porque tenemos la resurrección ya garantizada. Eso no le merma al hecho de que mientras estemos en este mundo, mientras nos desarrollemos como peregrinos en este caminar temporal, vamos a experimentar diversas pruebas que están relacionadas íntimamente con nuestra fe. Dios trabajando en nuestra fe, pero a través de diversas pruebas. Y es entonces que el día de hoy el segmento que vamos a analizar y vamos a exponer tiene que ver con eso, las pruebas de fe. Dios trabajando en nosotros a través de las pruebas de fe. Leamos con atención, por favor, capítulo 1, versos 6 al 9. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en el hecho de la resurrección. Nos alegramos en el hecho de una esperanza viva. Dice Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Un pasaje de suma importancia para la vida de un cristiano porque es un pasaje realista. Mientras estemos en este mundo contentos, gozosos en la esperanza viva de la resurrección, eso no le quita nada al hecho de que mientras tanto tenemos que ser probados a través de diversas circunstancias. Tendremos que ser afligidos a través de diversas pruebas. Y es por eso que la lección del día de hoy le hemos titulado Las pruebas de fe. La perspectiva de muchas personas sobre lo que significa ser cristiano o sobre lo que significa formar parte del pueblo de Dios es una perspectiva falsa que se ha ido construyendo desde años atrás. Una perspectiva en donde se piensa que el ser cristiano significa e implica que Dios nos va a prosperar en todas las áreas de la vida a la manera de este mundo. Algunas personas se convierten en cristianos o se acercan al cristianismo pensando en que van a prosperar económicamente. De hecho, hoy está muy de moda y con mucha fuerza el falso evangelio de la prosperidad, en donde se mide la prosperidad espiritual o la bendición de Dios a un hombre por la cantidad de dinero y por la cantidad de bienes materiales que éste posee. Precisamente esta es una idea altamente satánica y farisea que encontramos en el Nuevo Testamento, en donde los fariseos, los sacerdotes, los escribas y la gente más importante y acaudalada de Israel era considerada la gente bendita de Dios. Los ricos van delante al reino, según la perspectiva de los fariseos, de manera que los pobres, mendigos, enfermos, son los malditos por Dios, y aunque tengan una enfermedad congénita, seguramente fue por su pecado o por el de sus padres. Esta idea es altamente anticristiana, pero es la idea que se sugiere en el falso evangelio de la prosperidad, una idea que ha permeado incluso la mentalidad de personas que al acercarse a la iglesia o al cristianismo o a Cristo Jesús, lo que buscan es mejorar la calidad de vida económicamente hablando, pensando en que su ropa, su carro, su casa, su trabajo va a prosperar porque Dios así lo ha prometido, porque Dios es el rey y nosotros somos los príncipes, porque si Él es nuestro Padre y es dueño de todo, nosotros como sus hijos recibiremos las mejores cosas de esta vida. Y si bien la Biblia sí nos habla de una prosperidad que muchas veces también toca las dimensiones económicas y materiales, la realidad es que la Biblia hace mucho énfasis en que lo más probable es que la bendición de Dios se dé en nosotros a través de la pobreza, a través de la enfermedad, a través de la aflicción, a través de la opresión. Y que precisamente Cristo, siendo el elegido y el bendito de Dios, tuvo que experimentar algo en este mundo que formó parte de su crecimiento como hombre, porque el niño crecía y se desarrollaba, y todo eso formaba parte de la voluntad de Dios. Algunas otras personas se acercan a la iglesia pensando en que van a encontrar la sanidad, van a encontrar la solución a sus problemas. Me contaban algunos hermanos cómo en una iglesia les animaban, ¿no?, a declarar y a decretar, a empoderarse y a reprender al diablo, porque solamente así iban a poder terminar con sus deudas, con sus problemas, con sus problemas de salud. El hecho es que eso no ocurre porque es una simple fantasía creada por Satanás, predicada por falsos profetas. Y esto el apóstol Pedro nos lo quiere explicar para que seamos conscientes de cuáles son las implicaciones de ser un hijo de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué sufre tanto de su cuerpo? ¿Se ha preguntado usted por qué sufre tanto en su economía? Bueno, muchas veces es por nuestro pecado. Pero en el contexto del día de hoy, probablemente todo lo que experimentamos como una injusticia, opresión, persecución, discriminación, tiene que ver con el hecho de una prueba de fe. Y entonces, el día de hoy hablaremos de las pruebas de fe.
Notemos el capítulo 1, por favor, versículo 6, nos dice: en lo cual vosotros os alegráis. Claro que estamos contentos porque tenemos a Cristo, estamos alegres porque un día vamos a experimentar la gloria, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En primer lugar, y destacando la frase que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, en primer lugar debemos explicar que las pruebas de fe son de carácter temporal. Las pruebas de fe son de carácter temporal. Pero mis hermanos, no piensen que ese poco de tiempo se reduce a unos días o a unas horas. Ese tiempo de prueba se refiere a nuestra estancia en este mundo. No significa que del 2020 al 2030 usted va a tener pruebas de fe y que de ahí en adelante ya no va a haber pruebas de fe. Ese poco tiempo que menciona Pedro tiene que ver con nuestra estancia en este mundo. Y para eso Pedro usa una palabra peculiar que describe nuestra estancia en este mundo. Vean el capítulo 1, por favor, versículo 17. Pedro dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De modo que ese tiempo de prueba que vamos a experimentar, ese poco de tiempo, es en referencia a nuestra estancia en este mundo, lo que llama Pedro nuestra peregrinación. Y es la imagen de un peregrino. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Peregrinos en el sentido de que nuestra vida en este mundo es pasajera. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y en este mundo solamente estamos de paso. Somos extranjeros, somos peregrinos, y bajo esa perspectiva la eternidad no se compara a la prueba que experimentaremos por un poco de tiempo. El dolor que usted experimenta por un cáncer, el dolor que usted experimenta por una pérdida, por una enfermedad, por la pobreza extrema, por la corrupción, por la injusticia, solo lo va a experimentar por un poco de tiempo, nada más. Pero ese poco de tiempo no se reduce a unos años, ese poco tiempo se reduce a toda la vida que usted tenga en este mundo físico y temporal. De manera que como cristiano es natural que usted experimente constantemente pruebas, porque todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, es lo que dice Pablo. Pero vean que esto es muy importante, lo del peregrinaje, ese tiempo corto, porque es corto, es nuestra vida, es nuestra estancia en este mundo. Vean conmigo, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. 2:11 de primera de Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Incluso las batallas del alma, que tienen que ver con nuestros deseos, son una cuestión temporal que vamos a experimentar mientras estemos aquí como extranjeros y como peregrinos. Y entonces enfatizamos la primer realidad que nos quiere transmitir el apóstol Pedro. Las pruebas de fe son de carácter temporal, nada más. Pablo lo explica con el siguiente verso en Romanos 8:18. En Romanos 8:18 Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mientras estemos en este mundo, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse, en referencia a la resurrección, en referencia a la glorificación del cuerpo. Eso es tan glorioso, tan excelso, nos alegramos en eso, y por eso, aunque suframos aquí un poco de tiempo, aunque experimentemos diversas pruebas, eso no se va a comparar
con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. De manera que las pruebas de fe, mi hermano, son para toda la vida, pero también son temporales por el hecho de que este mundo es finito y nuestra vida es finita, pero son de carácter temporal. No siempre va a sufrir, no siempre va a llorar, no siempre se va a doler, no siempre se va a cansar, no siempre va a sufrir injusticias, solamente será de manera temporal. En el capítulo 1 de Pedro, versículo 6, se dice después: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. En segundo lugar, las pruebas de fe son necesarias. Las pruebas de fe son necesarias. O sea, no es que Dios sea un Dios que juega con nosotros como si fuéramos títeres y de repente se le ocurrió que tenemos que pasar por diversas pruebas nada más porque sí. Dios quiere que pasemos por diversas pruebas, pero porque son necesarias. El versículo 6 nos dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Obviamente esa condicional, si es necesario, está condicionando al hecho de que si alguien está perfecto, que si alguien está completo en todas las áreas, pues no tiene necesidad. Pero el hecho es que todos nosotros estamos incompletos. Todos los cristianos estamos pasando por un proceso de edificación, de santificación, y es por eso que nos atrevemos a decir que las pruebas de fe son necesarias. Usted no podrá dejar de amar el dinero si no pasa por una prueba de fe económica. Usted no aprenderá a amar a su cónyuge si no pasa por una situación de prueba de fe matrimonial. Usted no aprenderá a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen pastor, un buen hermano, si usted no pasa por algunas pruebas de fe. De manera que para ser conformados a la imagen de Cristo, para ser conformados a la imagen del varón perfecto, es necesario, es una necesidad que pasemos por diferentes pruebas. Pero noten que en el versículo 6 no se habla nada más de pruebas, sino de diversas pruebas. Y obviamente estas diversas pruebas provocan en nosotros aflicción, provocan dolor, provocan tristeza. Pero habla de una diversidad de pruebas. Y en el contexto de la primera carta de Pedro, estas diversas pruebas se manifiestan al menos en 5 áreas diferentes. Primero, la diversidad de pruebas de fe la podemos experimentar con nuestras autoridades. Podemos pasar por pruebas de fe a través de nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestro rey, el emperador. Capítulo 2, versículo 11, por favor, ahí nos habla de ese primer ejemplo, esa primer área en la cual experimentamos aflicción a través de la prueba de fe. Dice: amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena su manera de vivir entre los paganos, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, por favor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En este primer segmento podemos pasar por diferentes pruebas, pero una de las pruebas de fe que regularmente experimentamos es en relación a las injusticias que sufrimos
con nuestros gobernantes o con nuestras autoridades. Precisamente el día de ayer es la segunda vez que en Texutlán me levantan una infracción. La primera vez fue por una cuestión real, en donde yo sí tenía la culpa. No me puse el cinturón de seguridad. Me estaba acompañando el hermano Rosendo y el hermano Eric. Si por ahí nos están escuchando, les mandamos un saludo. Ellos se acordarán muy bien de esa situación que pasamos hace 2 años. Pero el día de ayer me levantan una infracción y aquí sí estamos hablando ya de una injusticia. Porque no había razón alguna para infraccionar. Teníamos los papeles, no habíamos quebrantado ningún principio, ningún reglamento. Pero el punto es que tuvimos que pagar una infracción a sabiendas de que era una injusticia. Bueno, el hecho es que estas pruebas de fe, hermanos, las vamos a experimentar. Y a veces eso en relación a nuestros gobiernos, en relación a nuestras autoridades. Ustedes no resistan al que es malo. Páguenle el mal con un bien. La prueba de fe tiene que ver con eso, con confiar en Dios, con confiar en aquello que no podemos ver en su justicia y que Dios va a intervenir. Pero Dios prueba nuestra fe, en primer lugar, a través de nuestras autoridades, a través de nuestros gobiernos. Una segunda área que se menciona en la primera carta de Pedro tiene que ver con nuestro trabajo, el área laboral. Usted es un empleado, yo soy comerciante, pero todos los que me compran son mis amos, en ese sentido, son mis patrones. Y muchas veces, hermanos, a través del área laboral, a través del trabajo, pasamos también por diferentes circunstancias de injusticia, de opresión, persecución, discriminación. Vean conmigo el capítulo 2 de la primera carta de Pedro y leamos por favor el verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y entonces, aunque nosotros ya no somos criados o esclavos, pues la esclavitud ha caído a la burocracia de alguna manera, y todos aquellos que están bajo un empleo, un amo, un patrón, pues tienen la obligación de cumplir. Pero muchas veces, aun cuando usted cumpla, Dios va a probar su fe en esa área, en el área laboral. Y usted tiene que responder con bien. Y usted tiene que ser incluso humillado, si Dios así lo permite, pero usted tiene que responder con humildad, con amor, no buscando su propia justicia, sino agachando la cabeza como Cristo y esperando en la justicia de Dios. No resistas al que es malo. Es la frase que nos dijo el Señor Jesucristo. Antes a cualquiera que te pida llevar con él una carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y entonces, mis hermanos, como trabajadores tenemos que aprender a subordinarnos, a humillarnos y a soportar la injusticia, porque recuerden que nosotros somos la imagen de Cristo en este mundo. La gente en nosotros en el trabajo tiene que ver a Cristo. Y no importa si se burlan, no importa si nos oprimen, no importa si nos hacen sufrir, confiemos en la justicia de Dios. Por eso es una prueba de fe. Dios está esperando en que no actuemos, sino en que dejemos que Él actúe. La tercera área en la cual podemos experimentar una prueba de fe es el matrimonio. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay hermanas que tienen esa prueba de fe. Su esposo no es creyente, no va a la iglesia, las oprime, las humilla, las desprecia, las desvaloriza. Y lo que hace la hermana inconscientemente como una reacción de venganza es insubordinarse, no obedecer, responder a la misma manera, con el mismo tenor. Y lo que vamos a encontrar es una hermana o a hermanas frustradas
que no encuentran el éxito en su matrimonio, que no ven cambios en el esposo, que se la pasan orando, predicándole, citándole textos, pero que nunca hay un cambio en su pareja. Bueno, eso está en función de que no se está obedeciendo lo que el texto dice. Es una prueba de fe, pero usted, hermana, no está confiando en lo que Dios le está poniendo en esa prueba. Dios quiere que a pesar de la injusticia de su esposo, a pesar de su carácter agresivo, a pesar de su carácter grotesco, a pesar de su desprecio, el desvalor que le ha colocado, Dios espera que usted actúe con sujeción, con humildad, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y entonces, mi hermana, si usted está casada y está pasando por problemas de esta índole, usted puede ganar a su esposo sin predicarle, sin palabra, porque la mayor influencia de la palabra está en la conducta de la esposa. Y entonces esa es una prueba de fe. Tenemos que entender que a pesar de lo que haga el cónyuge, nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad, porque cada uno de manera individual dará cuentas a Dios. Pero también, pasando a la otra cara de la moneda, en el matrimonio hay hermanos que muchas veces sufren opresión por sus esposas, mujeres inconversas o mujeres que no tienen a Cristo o que simplemente han escalado en la madurez cristiana muy lentamente. Y también usted, hermano, tiene que aprender a actuar con humildad. En ese sentido, usted sigue siendo la cabeza, pero tiene que tener la sabiduría para decir sí y para decir no. Tiene que aprender a amar en los términos de Cristo, y si llega a haber injusticias que rebasen lo que Dios le exige a usted, usted como hombre también tiene que esperar en la justicia de Dios, orar al Señor y confiar en que Él está atento a las oraciones de sus santos. Pero también, por otra parte, Pedro nos dice que los hombres tienen que darle un valor a la mujer a la manera de un vaso frágil. Y se menciona la imagen de un vaso frágil en el versículo 7, no porque las mujeres sean frágiles, aunque físicamente hay que reconocer que hay una limitante en comparación al hombre. Pero más bien el vaso frágil tiene que ver con un vaso de alto valor. Los vasos frágiles eran vasos muy caros. Y en ese sentido lo que nos está pidiendo Pedro es que como varones valoremos y consideremos la gran estima que tiene una mujer a nuestro lado. Y dice que de esta manera nuestras oraciones van a ser escuchadas, porque si no, nuestras oraciones tendrán estorbo. Esa sería entonces la tercera área en la cual nosotros experimentamos las pruebas de fe. También existe una cuarta área que debemos mencionar, y es el hecho de que muchas veces vamos a padecer pruebas de fe simplemente por ser cristianos, nada más. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a leer el versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que dice Pedro es que no debemos sorprendernos por situaciones, por pruebas de fuego que nos vienen, porque no es algo extraño. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que vamos a padecer también simplemente por el hecho de ser cristianos y nada más. Simplemente por el hecho de tener a Cristo vamos a sufrir discriminación, persecución y diferentes pruebas. Y la última área, la número 5, tiene que ver con la iglesia. ¿Es posible que un hermano experimente pruebas de fe en la iglesia? ¿Es posible que un cristiano experimente aflicción en el cuerpo de Cristo? Pues si se supone que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a experimentar situaciones de aflicción, de dolor? Bueno, eso es normal, porque somos pecadores todos los que conformamos al cuerpo de Cristo. Y en algún punto, ya sea que el pastor tome una autoridad que no le corresponde y empiece a oprimir a los hermanos, o ya sea que los hermanos no respeten la autoridad de los ancianos, del pastor, y empiecen a querer afectar la vida y a insubordinarse a la palabra de Dios, siempre se va a experimentar una prueba o diversas pruebas de fe
dentro del cuerpo de Cristo. Eso es normal y Dios lo permite para nuestro crecimiento. Capítulo 5, versículo 1. Le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Vean eso. Una cosa es apacentar la grey de Dios y otra cosa es gobernar la grey de Dios. Nosotros no somos los gobernadores de la iglesia, los pastores somos los cuidadores, los que apacentamos la grey. Una cosa es cuidar a un grupo y otra cosa es gobernar al grupo. En el hogar, yo como varón, sí soy el gobernador de mi esposa, soy el gobernador de mi casa, pero en la iglesia soy un simple cuidador, como un pastor de ovejas, y esas ovejas no son mías. Yo no tengo el derecho de matar una y comérmela o trasquilarla, porque no son mías. Yo simplemente soy un cuidador. Y lo dice Pedro porque probablemente había una mala concepción de lo que era la autoridad pastoral. Sí hay una autoridad y los hermanos me deben obedecer por ser pastor, siempre y cuando yo refleje una conducta bíblica y que mis mandatos sean bíblicos. De manera que si yo le mando a un hermano, por favor hermano, te ordeno a que te pongas a orar, a estudiar la Biblia y a predicar, él no tendría por qué replicar y si no me obedece estaría desobedeciendo a Dios. Pero si yo le pido, hermano, te ruego que tú me des 1,000 pesos semanales porque soy tu pastor, pues eso ya no sería la autoridad pastoral. Evidentemente debemos entender que la autoridad del pastor está en función de su enseñanza, está en función de la autoridad de las Escrituras. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, que es un problema hoy día con los pastores, sino con ánimo pronto. Sigue diciendo el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado. No podemos tener señorío, no somos la preeminencia, ni la jerarquía, ni la última palabra. Solo somos cuidadores, sino siendo ejemplos de la grey. Y entonces nuestra autoridad aquí se enfatiza, está en función del ejemplo que le damos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Verso 5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Ahí vea cómo se habla de la sujeción a los pastores, a los ancianos, sobre todo de los jóvenes, que eran los más o son los más rebeldes para subordinarse. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean entonces cómo Pedro también habla de diversas pruebas que pueden experimentarse dentro de la congregación, y eso puede llegar a pasar y nos ha pasado, porque somos un grupo de pecadores que estamos en crecimiento. Y debemos ver con buenos ojos cuando tenemos dificultades en alguna de estas áreas. Dijimos que son de carácter temporal, dijimos que son necesarias, y número 3, son un medio, las pruebas de fe son un medio de purificación para nuestra fe. Las pruebas son un medio de purificación para nuestra fe. Vean por favor el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, en primer lugar, se da cuando creemos en el Señor, por la gracia de Dios. Ninguno puede creer en Dios si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede creer en Cristo si no le es dado del Padre. Y para ser salvos solo necesitamos un poco de fe, pero que sea fe. No necesitamos una gran fe para salvarnos, solamente fe. Insignificante, pero fe en Cristo. Pero esa fe que inició como un grano de mostaza, tiene que empezar a crecer y a crecer y a crecer. Pero ese crecimiento no se va a dar si no pasamos por pruebas de fe. Y se pone el ejemplo del oro. El oro se sometía a prueba
ardía en altas temperaturas a través del fuego, para así purificarlo y lograr tener una piedra preciosa, un oro realmente puro. De manera que nuestra fe también es sometida a una prueba similar, pero en ese caso no por fuego, sino por circunstancias que requieren la confianza en lo invisible, que requieren la confianza en Dios. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro para explicarnos las pruebas de fe? Si él mismo lo tuvo que experimentar en la pasión de Cristo. Cuando el Señor se acerca a Pedro en Lucas y le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, y le dice, que tu fe no te falte. Vean cómo entonces, aunque Pedro dice, mi vida pondré por ti, Cristo le advierte, Satanás ya te pidió para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Qué es lo que va a ser probado en Pedro? Va a ser su fe. Confiar en Dios o desconfiar en Dios. Pero al final de cuentas, si es de Cristo, la prueba va a servir para que su fe se fortalezca. Y vemos a un hombre devastado que negará al Señor, que desconfiará de las promesas del Señor, pero que a pesar de todo eso, al final de toda esa experiencia, terminará predicando con una mayor fe el Evangelio de Cristo en Pentecostés, logrando que miles de personas se conviertan al Señor. Y aún así, más adelante en sus años, empezará a predicar un evangelio diferente, un evangelio legalista. Y Pablo lo tendrá que confrontar. Otra vez su fe tuvo que experimentar una prueba. ¿Confiaba únicamente en Cristo o confiaba en Cristo y en la ley de Moisés? Y circularmente, constantemente, como una montaña rusa, estaremos subiendo y bajando en éxito y en caídas, porque nuestra fe está sometida a prueba. Cuando no tenemos dinero es una prueba de fe, pero también es una cuestión de reflexión del por qué no tenemos dinero. Cuando estamos enfermos también es una prueba de fe. Cuando estamos pasando por problemas matrimoniales, familiares, de salud, en el trabajo, con las autoridades, son pruebas de fe. La pregunta es, ¿qué tanto usted confía en las promesas de Dios? Porque en eso radica la prueba. En echar mano de las promesas de Dios, eso es tener fe, fortalecernos en la fe. De hecho, Pedro dice aquí en el capítulo 5 de la primera de Pedro, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resistimos al diablo? Firmes en la fe, agarrados de la fe sin soltarnos de ella. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, lo que él hizo para ser victorioso no fue usar su divinidad, fue que como hombre echó mano de las promesas de Dios, firme en la fe, sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que usted y yo experimentamos se cumplen en sus hermanos por todo el mundo. Todos los cristianos genuinos están pasando por las mismas aflicciones y pruebas de fe, porque nuestra fe se está perfeccionando. Y noten que el fin de que la fe se someta a prueba, según el capítulo 1, versículo 7, es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De hecho, en la primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que ya hablamos que es el peregrinaje, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y entonces, mis hermanos, son un medio de purificación para nuestra fe. Yo he pasado por diferentes pruebas que nunca pensé experimentar. Cuando inicié mi cristianismo fueron batallas del alma. Cuando me caso fueron pruebas matrimoniales. Cuando sigo adelante son pruebas de fe en cuanto a la economía.
en cuanto a la salud. Y Dios va probándome en diversas pruebas porque va fortaleciendo mi fe. Usted tiene que tener ese discernimiento, hermano, de lo que está viviendo, porque regularmente Dios está queriendo purificar su fe. Número 4, y terminamos, son parte del proceso que nos conduce a la gloria. Las pruebas de fe son como ese metro, ese camión, ese taxi, que debemos de tomar constantemente, bajarnos, volver a tomar otro, para que lleguemos a la gloria de Dios, para que lleguemos al día de la resurrección. Verso 8 y 9 del primer capítulo: a quien amáis sin haberle visto, a Cristo, en quien creyendo es la fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Terminamos diciendo entonces que este proyecto, este proceso de pruebas, forma parte de lo que Dios quiere que usted experimente hasta que se dé la glorificación. ¿Está usted pasando por una prueba de fe? La solución está en echar mano de las promesas de Dios. No hay otra solución. Hagamos una oración y dejamos a la hermana Greta para que pase a dar los anuncios que tenga a la mano, y oramos con ella para concluir. Entonces yo nada más les reitero, mis hermanos, que el día miércoles a las 6 tenemos que reunirnos para tratar estos asuntos. Les pido por favor que estemos prestos. Que Dios les bendiga, que tengan buen fin de semana. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios damos por la reflexión de esta tarde. Realmente pues nos ha exhortado y animado y edificado, ¿verdad? Incluso hasta consolado por si nos encontramos en algunas de estas áreas en prueba de las que expuso el pastor Juan Carlos. Y bueno, pues como siempre a mí me toca exponer las oraciones, las acciones de gracias que nuestros hermanos nos han compartido. Y bueno, pues nuestra hermana Laura Abarca, ella se está ministrando los días lunes, y gracias damos a Dios por la vida de ella y por la vida de su hija Fernanda y de su hija Michelle. Ellas están abriendo las puertas de su hogar para poder estar ahí ministrándoles. Y bueno, pues ella pide por sus hijas, por la salud principalmente de Michelle, y también ella está pidiendo constantemente por la iglesia, por la familia en general de nuestra hermana, y bueno, por su vida espiritual y también por su trabajo, porque pues ella es la que sustenta el hogar, y que el Señor siga dándole, verdad, de esa bendición para poder sostener a sus hijas. También pues nuestro hermano Rosendo siempre está dando gracias a Dios. Ahorita ya está de regreso nuestro hermano, él tomó unos días de vacaciones allá con Memo y con Saralí, y damos gracias a Dios que haya lo llevado con bien y haya regresado con bien. Y bueno, pues pidamos por él, hermanos, principalmente por su trabajo, porque el hermano se mantiene solo, que el Señor le permita salud, le permita tener este recurso económico, y también por su vida espiritual. El hermano también está con nosotros estudiando los días lunes, y damos gracias a Dios por la vida del hermano, por compartirle a sus vecinas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Él pide de manera especial por el matrimonio de Memo y de Saralí, por el bebé de este matrimonio. Y bueno, pues también pedimos por la vecina Carmen, que es la vecina también del hermano Rosendo, que el Señor le conceda también la salvación. Y bueno, pues pedimos también por nuestra hermana Lulú, y por Cali y por Farid, porque se presentó una oportunidad de trabajo para la hermana, y bueno, va a estar trabajando pues por un tiempo fuera de Jalapa, y también va a estar ahí con sus niños también en su trabajo. Pues que el Señor la cuide, que la guarde, que le conceda sabiduría, verdad, que le conceda ahí pues que ella pueda continuar buscando de la palabra y compartir con esta persona con la que va a estar trabajando. Y también pues ella es el sustento de sus hijos, que el Señor le permita también ser prosperada. Pero también pedimos en especial por la hermana Virgen de Lourdes, por Christopher, y por la hermanita de nuestra hermana Virgen, se llama Camerina,
pues se encuentran ahorita de salud un poquito delicada, que nuestra hermana la está cuidando, y pues pedimos al Señor que le conceda, verdad, en el tiempo que Él desee, la restauración a nuestra hermana Camerina. Y también agradecemos el amor y el servicio que tiene nuestra hermana Virgen, que está cuidando a su hermanita. Y también pedir por Christopher, que el Señor le permita y le conceda en su gracia que él pueda llegar a la salvación. Es un joven que necesita realmente que el Señor lo salve. Y bueno, pues pedir mucho por nuestra hermana Virgen para que pues ella pueda seguir siendo ejemplo para la vida de Christopher, que pueda seguir pues sustentando sus necesidades espirituales y también físicas de Christopher. Y bueno, Christopher pueda amar a su mamá, ¿verdad?, a nuestra hermana Virgen, pueda obedecerla y principalmente pueda llegar a la salvación. Y bueno, también pedir, nuestra hermana Betty ha estado pidiendo por su abuelita Juana Romero, que pues ya está avanzada de edad, y pues también el Señor le conceda, ¿verdad?, el que ella pueda llegar a la salvación. También pues estamos pidiendo constantemente por los matrimonios de nuestra congregación, que el Señor ayude tanto a nuestros hermanos varones como esposos, como nosotras las mujeres como esposas, y que también pues a los hermanos que tienen hijos, ¿verdad?, el Señor les pueda seguir dando sabiduría para poderles entrenar, disciplinar a sus niños con el fin de formar una descendencia para Dios. Y bueno, pues pedimos dentro de los hermanos que están enfermos, queremos pedir por nuestra hermana Ernestina. Ya mi esposo hace un momento dio el anuncio de nuestra hermana, que el Señor pues le permita hacer su voluntad en su vida, en su cuerpo, y pues nosotros también estar al pendiente y visitar a nuestra hermanita. También nuestro hermano Filiberto pues tuvo por ahí, está como torcido el hermano, tiene un dolor muy fuerte y ya lleva, podríamos decir que una semana con ese dolor, que él va a tener que ir al doctor, y pues que el doctor, ¿verdad?, Dios use la vida de este doctor para poder tratar el cuerpo de nuestro hermano y que pueda ser restaurado cuando el Señor lo desee. Y también pues Lucecita, la hija de nuestro hermano Eric y nuestra hermana Yaret, pues hay que orar, hermanos, para que se le pueda pegar el huesito de su codo. Sabemos que ella recibió una fractura muy fuerte en su codo y bueno, pues no le ha pegado. Van a esperar otro mes más. El fin es poder evitar la cirugía, ¿verdad?, pero que el Señor conceda todos los medios y que pueda activar el cuerpocito de luz para que su huesito pueda pegar. Y orar por ellos, hermanos, ir a visitar a nuestra hermana Yared, a nuestro hermano Eric, pues ver si necesitan de nuestra ayuda, que sí la necesitan, hermanos, y principalmente de las oraciones para que Lucecita pues pueda recuperar pronto la movilidad de su brazo. Y bueno, si es que hay más enfermos, pues pedimos en general por toda la salud, verdad, y estabilidad de nuestra congregación. Y bueno, por los matrimonios, que yo he estado orando mucho por el matrimonio de nuestra hermana Fabiola, que el Señor pueda conceder la respuesta a su voluntad y pueda ser restaurada su situación matrimonial. Y damos gracias a Dios por este lugar que Dios puso, y que ojalá puedan organizarse nuestros representantes de familia, ¿verdad?, y nuestras hermanas también, que van a asistir a esta junta, para que ya podamos, hermanos, estar todos juntos congregándonos, teniendo las medidas necesarias para ser precavidos, ¿verdad?, por amor a todos nosotros. Y bueno, pues sin más, vamos a dar gracias a Dios de una manera general y orar también por estas peticiones expuestas de manera en general. Te damos gracias, mi Dios, porque tú siempre has sido fiel, porque es verdad, como dice tu escritura, que tú nunca cambias y tú siempre permaneces fiel, cumpliendo todas tus promesas, mi Dios. Gracias por tu justicia. Gracias, Padre, porque nos has tomado por hijos y porque muchas de las circunstancias en las que estamos pasando, Señor, estas pruebas, muchas veces es por disciplina, por amor a nosotros. Muchas veces, Señor, es para que por medio de estas pruebas de fe, los que están rodeándonos, que no te creen, puedan llegar a la fe. Y también, Señor, porque tú muestras tu amor inmerecido, Padre, a todos nosotros. Tú has escuchado, mi Dios, estas peticiones expuestas. Seguimos orando por ellas, mi Dios, pero principalmente queremos pedir, como nos manda tu escritura, que pidamos todas estas cosas conforme a tu voluntad y que tú puedas responder conforme
a tu tiempo, mi Dios, al tiempo que tú ya has designado conforme a la respuesta que tú ya has decidido, mi Dios, y que podamos recibirlo con amor, con gozo, todo lo que tú desees actuar en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos vas a dar de congregarnos de nuevo, de estar nuevamente en relación con como nosotros como cuerpo de Cristo entre hermanos, en poder estar ya cantando, Señor, en poder estar escudriñando tu palabra todos juntos, igualmente con los niños. Y Padre, que tú puedas poner los medios necesarios para esta reunión el día miércoles. Las decisiones, Señor, que se tomen sean decisiones para edificación de tu cuerpo, con amor, mi Dios. Y también, pues, queremos confiarte en tus manos la vida de nuestros hermanos enfermos, que tú puedas sustentar sus organismos, mi Dios, que tú puedas responder a esto como tú lo deseas. Y también, Padre, que podamos nosotros, nuestros hermanos, poder visitarles, poder ofrecernos, Señor, en servicio para con ellos, y así, mi Dios, pues edificar mutuamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todas tus bendiciones, por la comida que nos das, Señor, por el sustento, por el cuidado, por todo, mi Dios, y gracias por las pruebas de fe que tú permites en nuestras vidas, mi Dios, porque ahora hemos entendido el propósito de cada una. Que sea un feliz y bendecido domingo, mi Dios, y un buen inicio de semana en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les recordamos, hermanos, que los días miércoles a las 7 de la noche, no sé si vaya a ser la excepción este miércoles por la Junta, pero tenemos estudio con nuestro pastor Carlos Tapia sobre el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Me comenta mi esposo que sí, no va a haber, ¿sí va a haber estudio? No va a haber estudio por la Junta, pero bueno, los días miércoles estamos tomando estudios sobre el Evangelio de Juan. Los días jueves estamos tomando estudio todavía sobre las doctrinas concernientes a la salvación de las mujeres. Y los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical con la con el libro de Apocalipsis. Y al mediodía estamos estudiando la carta de Pedro. Dios les bendiga, hermanos.